Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Episodio 19 de Dato Interesante del Día. El día de hoy nos acompaña Alejandro Castillo. Alejandro es bombero, es consultor de riesgos laborales, es abogado de profesión y es una persona que realmente me honra con su participación porque tiene un set de conocimientos y de maneras de entender la realidad mucho más profundos que me parecen importantísimos, sobre todo en la época actual en la que estamos viviendo. En la ficha técnica que yo elaboro sobre todo mis invitados, una de las cosas que yo les pido es obviamente los oficios que tienen y desde qué época los realizan. Y entonces estaba revisando que Alejandro desde el 2001 es bombero. Y ese año es un año especial para mí, es un año al que le tengo yo también mucho cariño, porque es el año en el que yo empiezo también mi propia formación profesional, es decir, es el año en el que yo me comprometo a tomarme en serio mi formación en Kung Fu. Entonces, en ese sentido que cuando yo veo que tiene esa cantidad de tiempo trabajando en su propia habilidad, le tengo mucho respeto y empatía, ¿no? En el sentido de que entiendo la cantidad de tiempo que suma ese trabajo acumulado. Entonces, primeramente, muchísimas gracias, querido Alejandro, por participar acá con nosotros. Y me encantaría, después de algún saludo que quieras dar, que me encantaría que nos hables primero de cómo fue que llegaste tú a ese oficio, al oficio de bombero. ¿Cómo fue que eso apareció por primera vez en tu radar y cómo fue que te llamó? ¿Qué tal, Luis? Bueno, gracias. Para mí es un placer estar aquí en tu programa. De hecho, suelo ver tus programas tanto en el Facebook como en TikTok, tus cortos. Muchísimas gracias. Bueno, yo empiezo como bombero voluntario en el 2001. La verdad es que empecé por razones totalmente efímeras. Era un joven de 19 años que tenía mucho tiempo de sobra, probablemente malas amistades, y no encontraba un rumbo en mi vida, no encontraba un sentido, como muchas personas tienen un problema existencial. Entonces, básicamente, me planteo a mí mismo tener un mejor estilo de vida, porque tenía 19, bebía mucho, salía mucho, mis amistades, como te digo, no eran las mejores. Entonces me planteé entrar a los bomberos voluntarios porque los sábados hacían ejercicio y así los viernes yo no salía a pasear, no salía a beber. Yeah. Y bueno, siempre me gustó la actividad física, siempre hice deporte, varios deportes, de fútbol, artes marciales también. Entonces, como no tenía algo focalizado, me pareció interesante ser bombero voluntario por el tipo de actividad que tienen, adrenalina, riesgo. Y bueno, como yo tenía tiempo de sobra y ya no quería salir tanto los fines de semana, entré a Fundasol, que es el primer cuartel de bomberos voluntarios aquí en Santa Cruz. A partir de ahí, desarrollé una vocación que la verdad me cuesta mucho explicar. Cuando alguien me pregunta ¿por qué seguís en esto? Todavía no lo puedo explicar. Siempre doy una respuesta diferente y no sé si al final es porque o todas probablemente en conjunto me vienen a hacer una sola respuesta, pero al final es una actividad que ya es parte de mí. No me imagino haciendo o no haciendo esto. Y obviamente está la parte probablemente triste donde me toca ver mucha desgracia ajena. Entonces, en esas ocasiones agarro y digo que esto lo hago porque para devolverle paz a ciertas personas que están perdiendo probablemente todo, o si fuera el caso que me ha tocado alguna vez recuperar algún cuerpo de alguna persona, ya sea niño o adulto, donde espero que doy gran parte de mí para que sus familiares puedan darle cristiana sepultura a su hijo, a su padre, a sus hermanos. Entonces creo que es un conglomerado de cosas. Es algo que me encanta hacer, que no me veo no haciéndolo, y al mismo tiempo es algo que creo que se tiene que hacer. Y eso es algo que me parece, ahorita yo te escucho y recién me pongo a reflexionar sobre ello y pienso que debe ser algo que pasa por alto en la mayoría de las personas que no lo han pensado en profundidad, el hecho de que la manera en que impactas
desde tu oficio a la vida de las otras personas es tremendamente profunda, ¿no es cierto? O sea, me acabo de dar cuenta de que literal puede ser que le estés devolviendo, digamos, a una persona la posibilidad de dar sepultura a un familiar, o puede ser que estés rescatando literalmente la vida de una persona. Entonces no es poca cosa, es un impacto muy fuerte que estás teniendo en la vida de las personas, ¿no es cierto? Sí, sí, sin duda. Con el pasar del tiempo obviamente me he entrenado y todos los conocimientos que tengo de alguna u otra forma me han ayudado espero que al salvar muchas vidas. Uh-huh. Ciertamente no lo sé porque no los he vuelto a ver, pero sin duda en cada una de ellas he dado más del 100% de mí y espero haber salvado algunas vidas. Y me imagino que, digamos, en la misma proporción en la que puede ser gratificante por todos estos aspectos que mencionamos, solamente puedo intentar imaginarme lo duro y desafiante que debe ser también, en el sentido de que el temple que debe requerir para poder estar presente y no desmoronarse en cierto tipo de situaciones, en cierto nivel de riesgos, en cierto nivel de exposiciones, debe ser tremendo también. Sí, hubo un tiempo, de hecho, como te decía, he estado en muchas emergencias, pocas recuerdo. Uh-huh. Hay algunas que han marcado en mi vida. Uh-huh. Tengo yo así como cuando alguien más en la cárcel no marca ahí los días que está. Uh-huh. Yo podría decir de alguna u otra forma en mi mente y en mi alma, marcas que me han dejado algunas emergencias. Entonces, obviamente, con el pasar del tiempo, el temple se te va formando. Uh-huh. Y de alguna u otra manera tenés que darle seguridad, confianza y certeza a los familiares por los cuales vos estás intentando hacer algo, y hasta por los vecinos, los curiosos, donde son exasperantes ocasionalmente los vecinos, por sobre todo cuando empiezan a intentar decirte qué hacer y cómo hacerlo. Ahí incluso también tenés que tener la actitud y el temperamento para, de alguna u otra manera, sentarlos en su sitio. Uh-huh. Y por otra parte, obviamente, está el hecho de haber convivido ciertas emergencias, y hubo un tiempo donde me volví muy frío, uh-huh. muy frío, una persona casi con muy poca sensibilidad, uh-huh. donde si algún amigo me decía, ay, falleció, qué sé yo, mi abuelo, mi padre, mi madre, ay, sí, qué bueno, qué pena, listo, sí. Uh-huh. No me había dado cuenta hasta que obviamente conocí a quien es mi esposa, y me hizo dar cuenta lo frío que yo estaba siendo con la vida de forma general. Uh-huh. Y sí, decidí trabajar en mí, volver a tocar tierra, a ver aquello que obviamente me conlleva a seguir haciendo esto, a no perder la humanidad, porque muchas personas cuando están tan cerca de la muerte, por así decirlo, aunque no es tan, por así decirlo, es bien literal, uh-huh. Te inhumanizan, te perdés, podés perderte. Wow, qué interesante que me estés comentando. Yo lo estoy leyendo como estas dos etapas, la etapa de Alejandro frío y la etapa de Alejandro más humano. ¿Es correcto como lo estoy imaginando, no es cierto? Sí. Y qué interesante que lo comentes, porque alguna vez, hace bastante tiempo, estábamos conversando. Nosotros tenemos un amigo en común, Guillermo Rivero. Ajá. Y me parece que Guillermo hizo instrucción con ustedes en algún momento, sí. ¿No es cierto? Y yo también en un periodo de tiempo cortito hice un poquito de instrucción con ustedes. Entonces, en alguna oportunidad que estábamos conversando, para los que no sepan, el hermano de Alejandro también hace lo mismo, ¿no es cierto? Tiene el mismo oficio. Entonces, ambos hermanos eran los instructores. Y en alguna conversación que estábamos teniendo con Guillermo, conversando del rigor y de la dureza de la instrucción, él me hace un comentario, espero no estar metiendo la pata, ¿no? Pero él me hace el comentario de que de entre los dos hermanos, él tenía la impresión de que tú eras mucho más implacable, mucho más temible, ¿no? Y yo, que supongo que te conocí en la otra etapa, le dije, no, qué raro. Más bien a mí me pareció lo contrario. A mí me parecía que Álvaro era, digamos, más riguroso, ¿no? Sí. ¿Era eso? ¿Yo te conocí en la otra probablemente época? Sí. Yo a Guillermo lo conocía justamente en esa etapa de transición.
Ya. donde sí, de alguna u otra forma yo era un poquito, bueno, no, es que no sé cómo describirme, me describieron, mi esposa me describió, que sí, que, a ver, no era malo, ¿me entiendes? No era el tipo malo, simplemente era enajenado del dolor, o sea, no podía, veía a alguien sufriendo, es decir, va a una emergencia, fallece alguien, bueno, sí, listo, bueno, sí, falleció, qué pena por los familiares. Y así, una tras otra emergencia, y reanimaba probablemente a alguien que no tenía pulso, teníamos que reanimar. Bueno, listo, sí, falleció, bueno, ya, listo. Ajá. Y ahí se acabó. A partir de ahí, cuando perdí cierta sensibilidad por las personas que habían perdido la vida, entonces agarré, toqué tierra, y a partir de ahí me di cuenta, obviamente, el impacto que puedo generar desde otra perspectiva. O sea, perdieron a alguien, sí, bueno, entonces por lo menos voy a ir a trabajar para poder encontrar ese cuerpo, para que su familia pueda dar cristiana sepultura, para que ese padre o esa madre pueda dormir esta noche sin la incertidumbre de dónde puede estar su hijo, si cree que puede estar vivo o no, si es que se ahogó, si no lo encontraron en su cuerpo. Entonces, trabajar incansablemente para que esos familiares puedan tener paz emocional y puedan enterrar a su familiar. Y obviamente no se queden con la eterna pregunta de que si falleció o no falleció verdaderamente solo porque no lo vieron el cuerpo de su familiar. A partir de ahí probablemente fue que nos conocimos. Ahora, la siguiente pregunta que te voy a hacer me gustaría aplicarla en ambas situaciones, ya sea en tu caso y experiencia personal, como en lo que indican los manuales internacionales, si es que se puede decir así. ¿Debería ser la labor de un bombero acompañada por cierto trabajo terapéutico psicológico? Sin duda, sin duda. Hay manuales de entrenamiento de bomberos, manuales internacionales, y también hay normativas internacionales que sugieren, por ejemplo, la NFPA 1500 es una normativa de salud ocupacional del bombero. Y esta normativa extranjera dice que un cuerpo de bomberos tiene que tener un equipo psicológico para el personal que atiende emergencias. Obviamente eso es lo que dice la normativa, ¿no? Incorporar a una persona calificada, etc. El manual, cuando entras vos a estudiarte, a prepararte como bombero, siguiendo el manual de fundamentos de la lucha contra incendio, que es un manual también extranjero, en el primer capítulo te sugiere que vos como primer respondedor también entres a un programa de que te haga seguimiento psicológico en función a los años de carrera que vayas llevando. Ya, interesantísimo, porque me imagino que debe ser una habilidad que también se pone a prueba, ¿no es cierto? Es decir, de la misma forma que tu oficio va a requerir que tengas cierta disponibilidad de tu fuerza física, va a requerir que tengas también disponibilidad, digamos, constante de cierta fortaleza emocional, ¿no? Sí, es inevitable, es inevitable. Cada que vamos a una emergencia, aunque los manuales dicen que no deberías interrelacionarte con las víctimas, pero es inevitable preguntarte, claro, ¿qué pasó de fulano de tal que llevaste, que trasladaste, que reanimaste? Es inevitable. Claro. Me da curiosidad, y no sé si fue casual o de qué manera sucedió, que en tu caso puedo observar un patrón de que este oficio está expandido en varios elementos más de tu familia, ¿no es cierto? O sea, no está solamente aislado en ti y en tu hermano. ¿Nos podrías contar un poquito de cómo es que el resto de la familia? Bueno, Álvaro, mi hermano mayor, el que está probablemente 2 años más que yo en esta actividad de riego, es un voluntariado de riego, se llama. Mi sobrino Abel, el hijo mayor de Álvaro, está igual ya 8 años que lleva en esta actividad. Y nada, mis otros 2 sobrinos que le siguen a mi sobrino mayor, que uno tiene 14, la otra tiene 13, que igual se están iniciando en esta actividad. Y mi otro hermano menor, que también está en esta actividad, él probablemente lleva obviamente menos tiempo que nosotros, pero sin duda también está
como bombero voluntario. Mi esposa también está en los bomberos voluntarios. Y mi otro primo, tengo un primo que también está como bombero voluntario hace tiempo igual. Entonces sí, somos varios de la familia. Y hay, o sea, es correcto este patrón que yo noto en el sentido de que a mí me gusta mucho observar las manifestaciones de los llamados o de las vocaciones, ¿no? Es decir, y por ahí soy yo contándome historias que vayan acorde a mi creencia del mundo. Pero, por ejemplo, cuando tú hablabas de esa pregunta que te hacen, ¿por qué sigues dedicándote a esto? Para mí eso es un llamado, es una vocación. Es algo que va un poquito más fuerte, un poquito más allá de simplemente decisiones conscientes y racionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece interesante que ese llamado vocacional sea tan presente, hable tan fuerte, que se expanda a más personas alrededor tuyo. Claro que sí. Sin duda, definitivamente es algo que es netamente de vocación, ¿no? Es vocación. Y creo que para mi familia, para mi hermano menor, para mis sobrinos, somos quienes van abriéndole la senda y marcándole la huella. Entonces ellos tienen la vocación, pero ya van siguiendo una senda marcada. Una senda marcada por valores, por principios, por ética, por muchos valores, o sea, por muchos valores y principios humanos. Eso es un punto clave y tan importante, valores, principios, el motivo, es decir, revisar que tú tengas el motivo correcto por el que lo estés haciendo. Y me acuerdo con muchísima claridad, me voy a remitir a esa corta época en la que hice instrucción con los hermanos Castillo, en donde nos dijeron a todos los cadetes, no me acuerdo si fuiste tú o tu hermano, pero alguien nos dijo algo así, voy a intentar parafrasear. Y creo que estábamos haciendo ejercicio hace rato y nos dijeron, si se metieron a esto porque están buscando adrenalina, se equivocaron, nos dijeron. No es eso. Y digamos, nos llevaron a la reflexión de hacerlo por un motivo más profundo, ¿no? Sí, creo que fui yo. Sí, siempre, cada que hacemos reclutamiento, es lo que les dejo bien claro al resto de la gente que ingresa. Pasa que muchas personas ingresan por las razones equivocadas. Una de las razones más equivocadas suele ser el intentar conseguir currículum. De distintos rubros, pero particularmente aquellos que han estudiado ingeniería industrial, ingeniería ambiental, o alguna ingeniería donde están desarrollándose o quieren empezar a desarrollarse en el rubro de seguridad industrial. Entonces ingresan por conseguir currículum y al final pierden el tiempo porque obviamente no consiguen los certificados tan fácilmente como parecía. Y cuando se dan cuenta, no les gusta que alguien les esté gritando y haciendo hacer flexiones y limpiando un baño que no es el de su casa. Y por último, si tenías un domingo libre, te arrestan porque fuiste indisciplinado. Y cuando acordás, todo eso te va sumando y decidís botar la toalla y perdiste el tiempo. Entonces, creo que de alguna u otra manera, cuando tenemos instrucción, particularmente los sábados, que es el día de instrucción, es lo que más les recalcamos, que vayan despertando en ellos la razón del por qué están ahí. Y obviamente conseguimos que muchos despierten la razón del por qué están ahí, y entre otros, obviamente, los que se retiran se dan cuenta que definitivamente no es lo que estaban buscando. Y creo que ambos son beneficiados, es decir, aquel que no sabía por qué entró, ahora ya sabe por qué entró, y aquel que creía que podía conseguir algo, dejó de perder el tiempo y busca otro tipo de actividad, que al fin y al cabo se convierte en una pérdida de tiempo, 1 mes, 2 meses de haber perdido el tiempo. Totalmente de acuerdo, esa claridad a mí me parece importante en todos los niveles de relacionamiento humano. Y ese rigor, ese nivel de exigencia, también me parece importante precisar que no es, a ver, me voy a tomar la atribución de responder parcialmente esa pregunta para que tú me la complementes o me la corrijas, pero ese rigor de hagan muchísimas flexiones o limpien el baño, como decías, tampoco creo que es un capricho malicioso infundamentado, sino tiene que ver también con forjar a esta persona que luego va a ser necesario tenerla disponible y tenerla con energía en una situación que va mucho más allá de los límites a los que estamos acostumbrados. Sí, de la parte de la exigencia física, por ejemplo, con la gente, empezamos a trabajar para que rompan barreras mentales. En muchas emergencias, la mayoría de nosotros no tenemos
o un cuerpo esbelto y hacemos aparatos todo el día y qué sé yo. Lo que muchas personas que entrenan constantemente sí lo hacen. Pero obviamente con el entrenamiento que nosotros exigimos rompemos barreras mentales. Uh-huh. A las emergencias que vamos son a deshora, duran demasiadas horas de la esperada. Muchas veces estamos sin almorzar, desayunar, cenar, sin comer nada. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí es cuando nosotros le exigimos para que estas personas que están empezando en esta actividad empiecen a tomar el control de su propio cuerpo, uh-huh. donde puedan suprimir el hambre, puedan suprimir el sueño, puedan suprimir la sed y puedan exigirse más allá de aquello que ellos creían que podían hacer. Uh-huh. Y al final se resume en eso, ¿no? Personas que rompen barreras mentales, que se dan cuenta que podían más allá de lo que su cuerpo en algún momento creían que les permitía. Uh-huh. Y por otra parte está la disciplina, que es un pilar fundamental. ¿Por qué? Porque obviamente todos somos voluntarios, absolutamente todos nosotros tenemos una actividad laboral, esta no es una actividad laboral, entonces necesitamos generar un escalafón jerárquico interno. Uh-huh. Y obviamente que conlleva disciplina. ¿Por qué? Porque conforme pasa el tiempo, nosotros entendemos que conforme un bombero voluntario va adquiriendo experiencia año tras año, son años de sabiduría que tiene. Uh-huh. Y que hay un dicho, quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Uh-huh. Entonces, de alguna u otra manera, este voluntario que lleva 2 o 3 años, ya tiene en su mente y en su cuerpo algunos atajos uh-huh. que le ayudan a alcanzar el éxito en cierta emergencia. Uh-huh. Y obviamente los nuevos, la gente nueva, no consigue entender estos atajos que puede tener el antiguo. Uh-huh. Y cuando ve a alguien que es más joven que él, por ejemplo, una persona que ingresa que tiene 39 años, uh-huh. que puede que tenga 2 carreras, 2 títulos, maestrías y una gran experiencia laboral, no consigue entender que un muchacho de 21 años que tiene una carrera técnica o probablemente sigue siendo estudiante, no consigue entender que puede estar a cargo de él. Uh-huh. Entonces, quieran o no, este muchacho de 21 años que no tiene una carrera completa todavía, ya tiene experiencia, tiene formación y tiene la respuesta a algunos errores que esta persona podría cometer. Para que nosotros no tengamos un problema de ínfulas de superioridad, uh-huh. de edad o formación, necesitamos disciplina. Uh-huh. Y obviamente la disciplina empieza desde ahí, donde tienen que limpiar la estación, el baño, lavar los carros, y a veces se les exige, hay personas que entran con un temperamento bastante fuerte y a veces solamente les exigimos hasta quebrarlos, uh-huh. para que rompa él esa actitud. No necesariamente es porque esté equivocado, puede que tenga la razón, uh-huh. pero aún así sigue teniendo cierto temperamento que puede ser un riesgo en una emergencia. Uh-huh. Eso, respetar el orden, la estructura. Justamente con este amigo que les comentábamos, Guillermo, que también es bombero, estábamos conversando el otro día de una emergencia en la que él también asistió. Y ahorita que hablabas de un orden que hay establecido y de que es importante respetar ese orden, me acordaba de esta anécdota que él me contaba, donde se me venía en mente la importancia de esta persona que tú mencionas, que es la persona que más sabe y es la persona que va a tener como la experiencia, la sabiduría y la prudencia para tomar la decisión correcta. Uh-huh. Porque Guillermo me comentaba de que en una oportunidad, para una emergencia que no voy a mencionar en este momento, él y otras personas estaban asistiendo y bueno, la cuestión es que él llevaba ya no me acuerdo no sé cuánto tiempo trabajando ahí y ya tocaba que descanse pero digamos él por no sé, por terco o lo que sea no quiso y terminó lastimándose el hombro. Yeah. Entonces en ese sentido era que decía qué importante que dentro de esa estructura la persona que más sabe tenga, como tú dices, la suficiente jerarquía y el suficiente carácter para decir incluso eso, ¿no? Porque uh-huh. no es solamente hagamos y hagamos y hagamos, ¿no es cierto? Es un equilibrio entre las dos cosas. Sin duda, es importante. Al final del camino en esta actividad, uh-huh. Experiencia que uno asiste, sabiduría que uno va adquiriendo, conocimiento que va adquiriendo. Nunca la misma emergencia, es decir, así se queme la misma casa 3 veces, uh-huh. el incendio nunca tiene las mismas características, ninguna emergencia. Uh-huh. Entonces, no importa cuántas emergencias uno asista,
de alguna u otra manera uno siempre está aprendiendo algo nuevo y al mismo tiempo quien es necio y no pretende no entender a aquel que tiene esta sabiduría puede poner en peligro su propia vida y la vida de su equipo. Y la misión, ¿no es cierto? Ajá. Qué importante, qué valioso eso. Bien, ahora el otro punto que quería conversar contigo era consultor de riesgos laborales, que casi puedo deducir de dónde sale eso, ¿no? Pero de todas maneras me gustaría que nos cuentes un poquito cómo es que llega ese brazo derivado. Bueno, cuando empiezo como bombero voluntario, me genera una inquietud el empezar a capacitarme mucho más. Cuando yo empecé como bombero voluntario no teníamos una estructura de formación. Venía alguna vez algún bombero de Estados Unidos y nos daba un curso, algo superficial. Entonces empecé a ser autodidacta y empecé a abrirme yo a buscar cursos donde todavía no había Facebook, no había tanta información en las redes sociales, muy poca. Pero aún así empecé a buscarme entrenamiento y formación y conseguí un programa de formación en AESI, donde era graduado de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad Industrial. Entonces tomo este programa de formación que me duró como 9 meses o 10 meses y obviamente ya ahí obtuve uno de mis títulos, ¿no? Que es graduado en Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad Industrial, que de alguna u otra manera, a partir de empezar a trabajar en emergencias, me empezó a generar pasión la seguridad como tal, la normativa aplicable para evitar riesgos de alguna u otra manera, donde ya se me abrió la mente y empecé a entender qué era la medicina laboral, qué era la ergonomía, qué era obviamente todo aquello que conlleva la prevención de riesgos laborales, que también lo conocen como seguridad industrial. Ahora, me interesaba mucho que entremos en este tema, porque había un tema en específico que está en mucha vigencia actualmente en nuestra ciudad, del que me interesaba muchísimo tu opinión. Bueno, para los que son de acá y están al tanto de lo que está pasando, el tema del accidente del dedo y una hamburguesería y todo ese asunto, ¿no? A ver, yo veo en redes sociales, en Facebook y demás, una facilidad para emitir opiniones y criterios que me produce un poquito de molestia, porque yo tengo o intento tener el respeto que pienso que se merece cada área de experticia. Y en ese sentido es que a mí me gusta solamente meterme a verter mi opinión y mi criterio en aquellos lugares donde le he hecho la tarea, le he gastado el tiempo y entonces entiendo un poquito del asunto. Entonces yo vi generarse esta noticia y todo el mundo empezar a decir, y se polariza, ¿no es cierto? O sea, tienes personas que vienen de este lado diciendo no sean tan malos, pobre empresa, y personas del otro lado que dicen no, eso nunca debería haber pasado. Y el Luis más sincero te respondería, si tú le preguntas, te respondería: no me animo a dar una opinión, no entiendo en suficiente profundidad todo ese fenómeno, desde las posibles causas y cómo es que eso llega a suceder. No lo entiendo suficiente como para poder decir, ok, esta es mi postura al respecto. Entonces me interesa muchísimo la opinión de alguien profesional en el tema. Claro que sí. Obviamente el término de prevención de riesgos laborales es justamente empezar a determinar mecanismos de prevención para evitar lo que llegó a ocurrir. En cuyo caso, hablando de ese tema específico del restaurante y el dedo, sin duda hubo una falla en toda una cadena de eslabones donde al fin y al cabo terminó en lo que nadie quería que termine, ¿no? La lesión de un trabajador por consecuencia, más allá de lo que sea mediático o socialmente mediático, indistintamente, ¿no? Entonces terminó en un trauma para una persona que fue a ese restaurante, un trauma psicológico donde esa persona ya no puede comer carne durante quién sabe cuánto tiempo, y por otra parte aquella persona que perdió los dedos, donde definitivamente va a tener restricciones de algunas actividades laborales, es decir, ya no puede tomar cualquier trabajo. Son trabajos específicos que él va a poder tomar por cierta discapacidad. Dicho eso, una empresa debería tener
programas y procedimientos de prevención de riesgos laborales, haciendo un análisis de cada puesto de trabajo para determinar cuáles son los riesgos en ese puesto de trabajo y qué peligros existen. Entonces, si uno toma las previsiones para tener procedimientos y lineamientos de trabajo para minimizar el riesgo, obviamente tenés el éxito. ¿Qué viene a ser el éxito? Los días sin accidentes para la empresa. Y muchas empresas lo que no ven es lo siguiente: la seguridad es inversión, la seguridad no es gasto. La seguridad es inversión en el entendido de que si vos invertís capacitando al personal, comprándole el equipo de protección personal adecuado, colocándole en un puesto de trabajo ergonómico, entre otras cosas, y el descanso, las herramientas adecuadas, etcétera, al final esta persona conserva los dedos, tenemos un programa de trabajo, o en este caso la inocuidad alimenticia se mantiene, por consecuencia no tenés que indemnizar al resto. Entonces, como la empresa de forma general, casi de forma general, lo ven la seguridad como un gasto, obviamente hacen lo mínimo para justificar a la legislación boliviana. Es decir, hacen esto porque la ley se los pide. Hacen lo mínimo, el mínimo de inversión porque la ley se los pide. No hacen lo que deberían hacer para evitar este tipo de accidentes que al final repercuten, y en el peor de los casos podría ser el fracaso total de una cadena de restaurantes que ciertamente dio bastante trabajo, etcétera, pero podría terminar en lo peor, que es el cierre total. Entonces, de alguna u otra manera, las empresas o los empresarios por sobre todo deberían ver que la seguridad o la prevención de riesgos laborales es una inversión a futuro, donde no vas a cuantificar indemnizaciones por sobre todo, ¿no? Que es más fácil comprar el equipo de protección personal adecuado para un trabajador que terminar pagándole un sueldo de forma permanente y vitalicia porque adquirió cierta enfermedad. Entonces eso es lo que no ven. Ya. Ahora, no sé si esta parte también está comprometida dentro de todo lo que tú analizas, pero yo me pregunto, ¿está entendido todo lo que comentaste en relación a las acciones necesarias para hacerse responsable de la prevención correcta? Llegado el suceso, ya pasó y ya estamos parados en el otro lado del césped, ¿no? En el lado en el que sucedió la emergencia. ¿Hay también algún manual de procedimiento? ¿Qué hacemos cuando ya pasó? Y eso lo pregunto en dos sentidos. Lo pregunto como empresa, ¿qué hago cuando ya estoy con la emergencia encima? Y yo consumidor, yo me hice esa pregunta y tampoco pude responderla. Si a mí me pasa eso, ¿qué hago? Doy parte, me quitan la bandeja, ya no tengo evidencia, saco fotos como hicieron ellos, llamo a la policía, no sé qué hago como consumidor, y como empresa tampoco. Bueno, como empresa obviamente tenés que hacer un alto. Hacer un alto para hacer una investigación de los sucesos que llevaron a que ocurra ese accidente. Es decir, está el incidente y está el cuasi accidente que le llaman, y está el accidente. Lo que nadie quiere es el accidente. Lo que te puede ayudar a determinar que va a haber un accidente son los incidentes. ¿Cuántas veces han tenido ese incidente? ¿Cuántas veces ese trabajador ha hecho así, ha sacado el dedo para no sacárselo el dedo al final? Eso debió haber ayudado a determinar que estaban a punto de sufrir un accidente. No le prestaron atención, ocurrió el accidente. Ahora que ocurrió el accidente y todo el mundo sabe todo lo que ocurrió, porque incluso hasta quisieron minimizarlo, según lo que dicen las redes sociales, ¿no? Quisieron hasta minimizarlo. Es más, ni siquiera lo dicen las redes sociales. La producción continuó, ¿no ve? Debieron haber hecho un alto, hacer una investigación de todos los sucesos previos para evitar que vuelva a ocurrir. Para evitar indemnizar de nuevo a terceros y a trabajadores. Ahora, obviamente, desde esa perspectiva, yo si tengo otro restaurante, entonces debo hacer un análisis de qué fue lo que le ocurrió a mi competencia para que a mí no me ocurra. Porque obviamente debo ver cuánto repercute económicamente. Si hablamos de una cuantía, ahí está su multa, ahí está la indemnización del trabajador, etcétera. Ahí es un monto específico puede ser. Pero todavía no sabemos el daño económico que va a repercutir, porque va a bajar su cantidad de consumidores. Yo creo que significativamente. Entonces, la competencia puede tomar esta lección aprendida para incorporar mecanismos para que no les ocurra. Muchos dicen, no, sí, a cualquiera le puede ocurrir. No, momento.
No es a cualquiera le puede ocurrir. Existen mecanismos para evitar que esto ocurran. Uh-huh. Y eso es lo que muchos restaurantes todavía no terminan de entender. No es que a cualquiera le puede ocurrir, es que son cosas que se pueden evitar. Uh-huh. Ahora, obviamente como consumidor, de alguna u otra manera, yo estoy en total derecho como consumidor de denunciar esto a las autoridades. Porque obviamente ya hay un daño psicológico en la persona que va probablemente... desde cualquier perspectiva, ¿no? Aquel que dice que ya no consume carne probablemente diga, ay, eso es bueno para ella. No, hay un daño psicológico, ¿no ve? Pero de alguna u otra manera, yo como consumidor tengo el derecho de denunciar, y las autoridades tienen las obligaciones también de actuar. Uh-huh. Porque estamos hablando de inocuidad alimenticia. Y obviamente la inocuidad alimenticia no es algo imposible de cumplir. Hay procedimientos que ni siquiera tenemos que inventar la pólvora. O sea, ya existen los procedimientos. Solamente tengo que jalarlos estos procedimientos y adecuarlos a mi área laboral. Uh-huh. Y empezar a cumplirlos para evitar justamente todo esto. Ahora, más allá de lo que esta vez ocurrió, quién sabe cuántos restaurantes no tendrán mecanismos de inocuidad alimenticia, y quién sabe lo que terminamos comiendo. Uh-huh. Ahora, ¿será que... y aquí no sé si es el Luis optimista hablando, pero ¿será que de un sacudón como este va a venir, yo me estoy imaginando, alguna consecuencia positiva, como por ejemplo que se pongan más rigurosas las otras cadenas de venta de comidas? O sea, ¿será que el jalón de oreja repercute más afuera de eso? Para serte franco, no creo. Es decir, mediáticamente yo creo que sí, desgraciadamente, las autoridades están acostumbradas a utilizar este tipo de situaciones para hacernos creer como ciudadanos que están haciendo algo. Entiendo tu optimismo, pero yo también comprendo que nuestras autoridades desgraciadamente no actúan como deberían actuar. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, ¿por qué solamente para Semana Santa o Todos Santos van y controlan los pescados que están podridos o no? Es decir, venden pescado año redondo. Uh-huh. Pero, ¿o acaso solamente esa fecha deberían controlar donde la gente consume más pescado en teoría? Uh-huh. Y así muchas cosas, ¿no? O sea, para San Juan van las autoridades a verificar que no sea salchicha adulterada, los mercados, embutidos y demás. Pero si todo el año se vende embutido, al fin y al cabo, quien quiera vender embutidos adulterados no certificados por Senasac lo va a hacer igual. No tiene que esperar a San Juan para vender. Entonces yo creo solamente que desgraciadamente nuestras autoridades utilizan este tipo de eventos para hacernos creer a los ciudadanos que van a empezar a hacer su trabajo. Lo que sí sería ideal y que debería ocurrir es que cada empresario o cada cadena de restaurantes haga una lección aprendida. Por ejemplo, en el rubro petrolero, cuando hay un accidente, en cualquier empresa petrolera, no interesa si sea local o extranjera en otro país, hacen un comunicado de alerta. Es decir, solo por ejemplo, un tanque de petróleo se incendió en Colombia, solo como ejemplo. Entonces hay una investigación en Colombia, determinan las causas, y esta empresa que sufrió el accidente manda una alerta con todos los antecedentes y de aquello que pudo haber generado el incendio de este tanque. Y todas las empresas petroleras locales, incluso de aquí de Bolivia, reciben este correo y dicen, a ver, esto ocurrió, evitemos que esto nos ocurra. Y eso hacen muchas empresas del rubro petrolero, de hecho todas. Uh-huh. Cuando tienen un accidente, hacen un comunicado de alerta con los antecedentes que ellos consideran que pudo haber conllevado ese accidente, y el resto de las empresas hace reuniones con su personal. Uh-huh. Y el jefe de seguridad, de prevención de riesgo, expone el caso y dice, miren colegas, pasó esto en Colombia, se incendió este tanque porque fulano de tal hizo esto y no se fijó esto, entonces usted que es el operador de este campo, por favor, don fulano, evite hacer esto porque también nos puede ocurrir. Uh-huh. Eso es lo que debería ocurrir aquí también. Ocurrió esto, cada cadena de restaurante debería hacer un análisis de los eslabones que podrían llevar o conllevar a que le ocurra lo mismo. Wow, qué fuerte. Y me imagino que no lo hacen, ¿no? No lo hacen. Claro. Deberían hacerlo. La Cámara Gastronómica ya debería hacer, más allá del comunicado de apoyo que dieron. Uh-huh. Debería hacer una investigación y a sus afiliados decirles, empiecen a mejorar estos protocolos de bioseguridad, de seguridad, de inocuidad alimenticia, de ergonomía, uh-huh, para evitar que a ustedes también les ocurra. Y no solo decir, apoyémoslo. Uh-huh. Ahora, qué interesante que casi siempre
yo encuentro que se vuelve otra vez al punto de origen, hablando de la esencia de lo que estamos conversando. Estábamos hablando hace un ratito cuando nos referíamos a los bomberos y a la labor, a la vocación que ellos tienen. Estábamos hablando de hacerlo por los motivos correctos, ¿no? Entonces, esa revisión interna y ese proceso de sincerarse con uno y decir cuáles son realmente los motivos por los que estoy haciendo esto, creo que ese es el centro, el meollo de un montón de cosas y de las posibilidades buenas o malas que pasen con estas cosas, porque si traslado ese ejemplo a cadenas alimenticias, a cadenas de restaurantes o lo que sea, puedo deducir que la persona que esté haciendo su emprendimiento por los motivos incorrectos, entonces no tiene ningún incentivo para esforzarse una milla extra, porque como tú dices, o sea, va a cumplir con lo mínimo requerido por la ley, perdón. Y en cambio, la persona, me imagino, la persona que tiene un llamado, ¿no? por atender alimenticiamente a sus clientes y que entiende la responsabilidad que conlleva estar entregando un alimento, o sea, literal se van a meter adentro de su organismo lo que yo les estoy dando, no es poca cosa, pueden terminar envenenados. Entonces, en ese sentido, me imagino yo que la persona que está llamada por las razones correctas se lo va a tomar con la suficiente seriedad y se va a acercar más a este modelo ideal de procedimientos, ¿no? Y ahí me gustaría preguntártelo también como alguien que está en esos zapatos, porque no lo había mencionado, pero entre las actividades de Alejandro también tiene una pizzería. Entonces sí, me encanta que también puedas hablarnos desde la perspectiva de alguien que ofrece ese servicio y que brinda alimentos a las personas. Bueno, claro que sí. A ver, el punto de específicamente la prevención de riesgos laborales, desgraciadamente no está ligado a aquello que te impulsa a emprender. Es decir, a alguien que tiene una mentalidad de emprendimiento o capitalista, no interesa el rubro, está enfocada en invertir y generar capital, tener utilidad. Así, enfocado en eso. Lo que no ve es cuánto se puede ahorrar en el momento de que invierte en la seguridad de su personal. Eso es lo que no ven. Terminan viendo como que están viendo su capital invertido, quieren ver utilidades, y cuando acuerdan que comprar un foco específico, por ejemplo, como dentista necesita una luz incandescente, no intermitente, pero la incandescente le cuesta $100 y la intermitente le cuesta 20 bolivianos. Lo que el dentista no ve es que si gasta $100 en este foco incandescente, va a tener una vista permanente, sana, va a poder trabajar por un tiempo más prolongado, mientras que esta luz intermitente que le cuesta 20 bolivianos, le genera tanta intermitencia que sin darse cuenta va perdiendo la visibilidad y que por consecuencia, si pensaba trabajar 20 años, quizás solo trabaje 2 o 3 y utilice unos lentes así de gruesos porque la luz le fregó la vista. Entonces, eso es lo que no ven, la inversión en la seguridad. Y ese es el gran problema de casi todos los inversionistas o capitalistas. La seguridad la siguen viendo como un gasto innecesario, que es al revés. En realidad el gasto es una inversión muy importante. Desde esa perspectiva, lastimosamente muchos están equivocados. No importa cuánto les apasione su inversión, lo que no les apasiona es la seguridad. Esa es la desgracia y esa es la realidad. Ahora, en mi caso, por ejemplo, en mi pizzería, considerando que yo tengo conocimientos de ergonomía, de salud ocupacional, etcétera, y inocuidad alimenticia, o sea, sí aplico. Por ejemplo, la mesa que yo tengo para trabajar en la pizzería, me la fabriqué yo. Y la fabriqué a una altura ergonómica, donde yo no tenga que agacharme lo suficiente para evitar lesiones en la espalda lumbar, ¿no? Y le puse acero inoxidable porque sé que el acero inoxidable es más fácil lavar, evitar hongos, evitar contaminación de alimentos, etcétera, etcétera. Y obviamente eso se traduce en que, para empezar, obviamente no voy a tener alimentos mezclados que por consecuencia podrían llevar a un mal sabor, si quieren verlo desde ahí, un mal sabor para el cliente, o obviamente alguna demanda seria como aquella que ya tiene esta empresa en particular, ¿no? Y obviamente si yo tengo una mesa ergonómica, como te digo, a la altura adecuada para mí, para que yo no me esfuerce la espalda, obviamente no tengo lesiones lumbares, duermo tranquilo, no estoy visitando al traumatólogo para que me vea por qué tengo lesiones de la espalda, y así sucesivamente. Entonces, al final,
la seguridad por sobre todo debería ser algo que nos interese a todos. Ya sea yo como empleado o ya sea yo como empresario emprendedor. Al final todo se traduce a ahorrar dinero. Entiendo. Necesito hacer esta pregunta porque me da mucha curiosidad de cómo es que surge el deseo por emprender la pizzería. Bueno, es un sueño que siempre tuve desde siempre. No sé desde a qué edad exactamente, probablemente a los 24, 25, siempre me gustó comer pizza y siempre dije, algún día quiero tener una pizzería. Como yo no soy empleado dependiente, cuando empezó la cuarentena rígida, los contratos que tenía, mis contratistas me agarraron y me dijeron, bueno, estamos en cuarentena rígida, está el COVID y lastimosamente tenemos que cerrar nuestro contrato. Listo, quedé sin trabajo. Y como estábamos en cuarentena rígida y como yo tenía el tiempo suficiente, empecé a practicar mis masas en mi casa, a las masas de la pizza que yo quisiera comer. Habiendo probado muchas pizzas ya, obviamente, porque cuando iba a una pizzería me parecía muy pequeña para el precio. Luego iba a otra y me parecía muy cara para los ingredientes. Y en algunos restaurantes me parecía algo rico, sí, pero no es una comida de lujo. Ajá. Entonces creo que mezclar, o iba a otra y me parecía muy gruesa la masa, o el queso demasiado aceitoso, o no sé, por ejemplo los champiñones enlatados, sí, saben bien, pero mejor son los naturales. Entonces todo esto que fui probando, obviamente, y al estar encerrado en casa, empecé a practicar mi masa. Hasta que encontré el punto perfecto de mi masa. Y obviamente, como yo ya no tenía trabajo, mi esposa tampoco ya tenía trabajo, y lo poco de capital que teníamos, agarramos y dijimos, pongamos la pizzería. Y pusimos la pizzería y ahora ya estamos, ya 5 meses que estamos con la pizzería. Y nada, tenemos para pagar la factura, para pagar la luz, el agua, y gracias a Dios también estoy empezando a trabajar de nuevo en prevención de riesgos laborales. Así que ya tenemos complementos de distintos lados. Qué bueno. Y es todo un arte, ¿no? Quedándome un ratito más en el tema de la pizza, porque conversábamos, yo ya las probé y están muy buenas, se las recomiendo. Después vamos a dar todos los datos de la pizzería. Pero me parecía interesante lo que me contabas en aquella oportunidad que fui a hacerte un pedido, de que, o sea, no es solamente una cuestión de ingredientes en sí, porque hay también el tema de la temperatura, el tipo de horno, ¿no? O sea, hay muchísimas más variables que solamente cortar esto y mezclar esto. Sí, algo que me costó mucho, bueno, la masa sin duda, ¿no? Encontrar el punto perfecto de la masa. La temperatura del agua tiene nomás su toque, que el agua muy fría tu masa no levanta mucho, que el agua caliente no levanta nada, tenés ahí un pedazo de harina botada plana. Esos factores sí te ayudan. Pero por otra parte, por ejemplo, algo que a mí me costaba entender era el horno. Yo en mi casa, cuando practicaba las masas en mi casa, me salían, pero 100 puntos, me encantaba, así. Una masa crocante, deliciosa, espectacular. Pero mi horno no tiene manómetro de temperatura. No sabía a qué temperatura estaba. Lo que sí sabía era que estaba al máximo y había calentado mi horno media hora antes de empezar a cocinar. Eso lo sabía. Pero cuando ya tenía este otro horno donde no es industrial, es un horno donde entran 6 bandejas, ya mediano, ni siquiera es grande. Entonces ahí mis masas me salían feas, no salían crocantes. Y entonces no conseguía entender hasta que obviamente empecé a jugar ya con la temperatura. Metía una masa a 100 grados, luego metía otra masa a 120 grados y metía otra a 150 grados. Cuando acordaba a 170 grados se me quemaba en 2 patadas. Y así, entonces, obviamente, sí, me tocó botar unas cuantas pizzas porque la primera me acuerdo que salieron horribles, de vergüenza no las invité. Pero entonces es un ejercicio de prueba y error y paciencia, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué cosa? Ahora, entendiendo eso como, o sea, y yo siendo una persona que también se ha apasionado por algunas otras cosas que no sean mi carrera, ahí me surge la siguiente pregunta. ¿Te alcanza el tiempo? O sea, porque me imagino, y ahorita corrígeme tú por favor, que
por ejemplo, si nos vamos a referir solamente al oficio de bombero, debe haber como ciertas, no sé si decir estacionalidades, pero momentos del año o algunas épocas en las que sea muchísimo mayor tu demanda de tiempo y atención para el oficio de bombero, y otras épocas en las que no, y entonces ¿cómo juegas con eso para que te alcance el tiempo para hacer las otras cosas? Hay veces que me faltan horas al día, es verdad. Particularmente cuando empieza lo que tenemos mal llamado la temporada de incendios forestales. ¿Por qué digo mal llamado? Porque los medios de prensa dicen, y ha empezado la temporada de incendios forestales. O sea, no es verano, no es primavera. O sea, la gente quema, y quema en una fecha que no debería quemar. Entonces, particularmente cuando entramos a esta temporada, sí termina faltando el tiempo, porque como si nada, a veces tenemos 5 a 7 incendios forestales o de interfaz en un solo día. Y muchas veces yo termino asistiendo a... No porque no haya gente, sino porque a veces necesito ir para supervisar cómo está haciendo la gente, mis voluntarios. Porque mal que mal, llevo 20 años en esta actividad, y la gente que nos viene siguiendo por detrás también está adquiriendo experiencia. Y esta gente a veces también necesita ciertas guías, ciertas recomendaciones y cierta supervisión, para que no termine en aquello que nadie quiere que termine, que es una fatalidad, la muerte de alguien. No es un tabú para nosotros hablar de que un bombero podría morir, pero sí, no es un tabú, pero sí es algo que estamos nosotros permanentemente conversándolo para evitarlo, ¿no? El entrenamiento, qué errores se cometieron en la misma emergencia para evitar que ocurran en la siguiente emergencia. Entonces, de alguna u otra manera, en algunas emergencias sí tengo que ir para supervisar, para verificar que estén haciendo las cosas bien. Y en muchas de ellas también tengo que ir no solo para supervisar, sino para trabajar, porque faltan manos. Y cuando tengo que ir a cierta cantidad de emergencias en un solo día, o más bien, basta que vaya a una en un... Yo hago turnos los miércoles. Este mes hago los miércoles. Pero si hay una emergencia el viernes o el jueves, igual termino yendo. Porque la gente que está allá en la emergencia pide el apoyo. Entonces yo voy. O van los que podemos, porque no voy solo. Y al final todos los que vamos hacemos un paréntesis por completo en todas nuestras actividades, y eso a mí me obliga a reprogramar mis reuniones laborales que tenía, los informes que tenía que hacer, o en este caso de la pizzería, por ejemplo. Si fuimos hoy me tocaba, por así decirte, hacer 50 bollos de masa. Hay un incendio grande, no los pude hacer. Al día siguiente voy a tener que ir a hacerlo. Voy a ir desvelado y voy a tener que hacerlos mucho más temprano. Entonces, sí, terminamos haciendo un paréntesis, y hay veces que sí, nos falta horas al día para poder estar al día con el resto de nuestras actividades. Ya. Ahora me gustaría profundizar un poquito más en el tema de los incendios forestales, y me voy a volver a referir a esta humildad con la que me gusta abordar temas de los que yo me considero ignorante. Entonces, yo, al igual que las personas que oímos las noticias, escuchamos eso, la temporada de incendios, y empiezan los incendios. Y de nuevo, me resulta difícil asumir una postura, y mucho menos expresar una opinión, si es que yo no entiendo, por dar un ejemplo. O sea, sería muy fácil polarizarse hacia el lado moralista de decir, ay, qué mal están incendiando. Y es claro, es obvio, ¿no es cierto? No estoy diciendo algo que sea descabellado, qué mal que estén incendiando. Pero, por ejemplo, yo desconozco si es que existen ciertas circunstancias de la persona que vive en el campo y del año laboral que esa persona tiene, que requieran indispensablemente en algún nivel cierto tipo de quema. No lo sé. Yo nunca, o sea, no he sido persona de vivir en el campo y de trabajar en ese oficio. Entonces, ¿me entiendes? ¿Existe, por ejemplo, algún tipo de quema que sea como, ok, es parte de la idiosincrasia y la manera en que hacen ellos, y tiene que ser así, o no? Sí, hay cierta práctica que agricultores, etcétera, sí queman, chaquean. De alguna u otra manera hay el mecanismo legal para que estas personas
chaqueen o quemen, entre comillas, legalmente. Lo que no está programado es que ellos se descuiden y se convierta en un incendio más allá de su alcance, afuera de su propiedad. Ahora, esto también hay estudios de muchas personas aquí en Bolivia, particularmente en Santa Cruz, que se han especializado en la rama y que han determinado que no necesariamente quemar es la mejor herramienta. Que hay otras herramientas, tanto tecnológicas como cognitivas, que ciertamente te llevan a un mejor éxito o a un mejor objetivo, conllevando al éxito con otro tipo de prácticas, no necesariamente quemando. Entonces sí, hay un grupo de personas o empresarios o agricultores que están cerrados al cambio, no quieren nuevos mecanismos de trabajo, nuevas formas de trabajo. Están aferrados a realizar esa actividad a través del chaqueo. Entonces no hay, creo que desde el punto de vista político o desde las autoridades, no hay un programa de concientización para que cambien estas prácticas. No existe. Ahora, para obviamente aquel que utiliza el chaqueo como una herramienta de trabajo, que no le han demostrado que puede tener puede alcanzar el mismo objetivo sin menos daño. No se lo han demostrado. Y está por otra parte, obviamente, el hecho de la falta de conciencia. Lo que te acabo de mencionar sería para agricultores, donde estamos hablando de grandes propiedades. Por otra parte está la falta de conciencia en aquel que quema solamente por flojera, porque le da, porque no quiere gastar, es decir, le prende fuego él solito y se queda mirando su fuego o su incendio, en lugar de pagar 5 o 6 trabajadores más que vayan a limpiar cierto terreno, cierta propiedad. Al final termina así. ¿En qué termina? En que se descuidan y cuando acuerdan es un incendio grande y cuando acuerdan tenemos que mover todo un aparato logístico para evitar que una comunidad se queme. Ya. Y ahorita, actualmente, a la fecha, ¿cuál es la situación y el nivel de gravedad o de emergencia que está viviéndose en la Chiquitanía? Nuestras autoridades desgraciadamente no hacen lección aprendida. No hacen. Año tras año. No es que se queme el mismo sitio cada año, pero sin duda cada año hay incendio. Y no hacen lección aprendida en el entendido de que por ejemplo, si la ABT compró un cisterna, entonces, y cuando lo compraron en el 2019, vieron que al conductor le tomaba mucho tiempo subir la motobomba al tanque que mide más de 3 metros y para subirlo tenía que amarrarlo con un alambre y luego bombear y luego sacar un balde, cebar. Y cuando acordaba eso le tomaba 1 hora al conductor y cuando acordaba esa hora se convierte en que el fuego haya avanzado bruscamente y haya saltado una carretera y se está quemando hacia allá. Eso pudieron haberlo mejorado del 2020, donde la motobomba ya no tengan que subirla, sino ya esté sujetada con pernos abajo y el operador se baje o el conductor se baje y la encienda. Pero no hacen lección aprendida. Por ejemplo, año tras año las autoridades nacionales gastan en trajes para los soldaditos y los entrenan a los soldaditos, pero los soldaditos se van cada año. Entonces, ¿qué ganancia hay? Si al fin y al cabo ese soldadito va a estar una temporada y el año hay que enseñarle a otro soldadito. Entonces, ¿por qué no enseñan a otro tipo de personas? Por ejemplo, a los comunarios. Si el comunario vive ahí, vive de esa tierra. Entonces, si le enseñan a ese comunario y en lugar de darle el traje de bombero al soldadito y se lo dan al comunario, el comunario va a mantener ahí y va a trabajar ahí y no tiene que volver a entrenarlo. No le tiene que dar ropa cada año. Al soldado le dan cada año. Este tipo de lecciones aprendidas no la hacen. Por ejemplo, justamente el 2019 nosotros fuimos la única unidad de bomberos que llevó un carro cisterna bombero, donde el conductor se sentaba y jalábamos manguera y íbamos apagando incendios mientras caminábamos. Nadie más llevó. ¿Qué llevaron el resto? Cisternas de aguateros, donde el agua la sacaban con balde para las mochilas o para el incendio. Y nosotros les dijimos, bueno, nosotros tenemos un carro bombero cisterna, podemos ayudarles a ustedes a que su cisterna no sea solo aguatero, sino que también sea un carro bombero cisterna. Y tenemos la mano de obra y tenemos los técnicos que les pueden ayudar. Y nada, ahí siguen
Prefieren seguir con su balde, con su cisterna que no funciona y allá sacándole el agua con balde, entre otras cosas. O sea, no hacen lección aprendida. Ninguno de los niveles de gobierno, ni municipal, ni departamental, ni nacional. ¿Y eso es falta de voluntad o es incapacidad de entender la situación? ¿O corrupción plena? Creo que bueno, por una parte está el tire y afloje político, ¿no? Uh-huh. ¿Quién se va a ver mejor cuando hay que controlar el incendio? Si la gobernación llevó maquinaria, entonces ellos se van a ver mejor, entonces no les ayudemos. La alcaldía, mejor llevemos a 15 funcionarios y prestémosle casco. ¿Por qué? Porque así van a creer que nosotros somos los que están controlando el incendio. Y de los 15, ¿quién es bombero? Ninguno, ¿qué importa? Son funcionarios y van porque tienen que ir. De los 15, ¿qué saben de incendios forestales? Nada, es lo de menos. Lo que importa es que lo hagamos notar en las redes sociales, que la alcaldía va. Y lo mismo ocurre con el gobierno nacional también. O sea, mandemos 100 soldados, pero no tienen botas. No importa, hay que ir igual porque tenemos que centrar presencia. Por ejemplo, el 2020, cuando hubo el incendio en los valles cruceños, estaba nuestra unidad en una de las comunidades en San Marcos. Y también había una compañía de soldados. Y nosotros vimos que los soldados las botas las tenían ya descosturadas por la temperatura del fuego. Y al oficial, al teniente que estaba a cargo, le dijimos, mire, ¿sabe qué? Su personal está así. Y él dijo, sí, lo sé. Pero no puedo decir nada, porque si yo reclamo, me van a sancionar, me van a arrestar, o sea, lo van a sancionar y punto. Y le dijimos, ¿sabe qué? Usted no diga nada. Va a venir su coronel, va a venir el ministro, le decimos nosotros, usted no diga nada. ¿Está bien? Está bien. Nosotros reclamamos por los soldados y le dijimos creo que era el ministro de Defensa el que llegó esa vez. Y llegó Angélica Sosa, creo, y un coronel. El viceministro de Defensa. Y le dijimos, ¿sabe qué? Mire, los soldados están así y nosotros les damos agua y nosotros les prestamos para que se costuren su bota. Por favor, traigan botas. ¿Qué ocurrió? Cambiaron soldados en lugar de cambiar botas. O sea, era más fácil traer 100 pares de botas, pero prefirieron sacarlos a todos porque nosotros reclamamos y trajeron soldados nuevos con botas que se descosturaron a los 3 días igual. Y al subteniente obviamente le dijeron que por qué dice, y el teniente agarró y le dijo, no, son ellos los que están diciendo. Ajá. Y lo sancionaron al pobre igual. Él no dijo nada, pero le cayó la sanción igual. Wow, qué increíble. Querido Alejandro, estamos ya cerca del límite de tiempo, pero quiero agradecerte valiosísima tu aporte para compartir acá y además también tu labor valiosísima, la labor que haces para nosotros, para la sociedad cruceña. Entonces, agradecidísimo con eso, y antes de que cerremos me interesaría mucho que compartas a la gente todos los datos relacionados con tu pizzería, que se las recomiendo, está muy buena. Bueno, para todos los que gusten, pueden buscarnos en Facebook como Bendita Pizza, ahí está nuestro Facebook. Ahí tenemos el menú en Bendita Pizza, en el Facebook también está todo nuestro menú. Tenemos una que es muy particular, que es la indecisa. Cuando no saben qué pedir, pueden pedir la indecisa y los ingredientes que encuentren en la carta. Creo que esa es la que más sale porque obviamente mucha gente tiene las opciones y todavía no le parece alguna, entonces la indecisa y armen su propia pizza. También nos las pueden pedir directamente a nuestro WhatsApp, que al 658-96000. Ese es nuestro WhatsApp. Perfecto, querido Alejandro. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Fue un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias a toda la audiencia y nos vemos el próximo fin de semana.